Para conocer cómo sigue avanzando en estos días tan vertiginosos el trabajo dentro de la Convención Constitucional. Estamos junto a la convencional del pueblo Rapa Nui, Diaria Aguilera. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Grana Corúa, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos en el Congreso. Bueno, hemos tenido, como decíamos, días muy intensos ayer justamente se acababa el plazo para que ustedes pudieran presentar también todas las iniciativas. ¿Cómo les fue en esa jornada? ¿Alcanzaron a presentar todo lo que tenían en mente? Sí, bueno, yo hice un trabajo primero en mi comisión, que es la Comisión 3 de Forma de Estado. Ahí trabajamos un grupo igual bastante como extenso de los convencionales para poder afinar lo que se había presentado, presentar nuevas iniciativas, trabajar en las indicaciones también, que es importante que señalar que estamos como a dos bandas. Estamos por un lado presentando iniciativas y por otro lado indicando iniciativas ya presentadas con anterioridad. Y también desde escaños reservados hicimos un trabajo coordinado para poder presentar iniciativas de las distintas comisiones temáticas. No, Y hasta fue ahora, un trabajo muy extenuante, pero vamos bien. bueno, solo un pequeño favor porque roza el micrófono con algo y suena un poco mal. Bueno, hasta ahora se han aprobado muchas iniciativas en general. Eso implica que todavía falta toda la parte de la discusión en particular, que sean votadas y aprobadas eventualmente en el Pleno con 2/3, pero hasta ahora, si miramos la foto actual de todas las iniciativas que se han aprobado, ¿cuáles son las más relevantes para ustedes, miembros de los pueblos originarios? Sí, yo creo que es importante señalar ese punto. Lo que se está votando ahora es las normas en general, ahora que ya se vence el plazo de incorporar las iniciativas populares y iniciativas indígenas, además de las de los constituyentes, vamos a pasar a una segunda etapa que es la votación en particular. Entonces uno vota la idea de legislar al respecto. ¿Ya? Porque se ha generado bastante confusión con respecto a ese punto. Lo que para nosotros es relevante, bueno, en las distintas comisiones, parto por la primera, que tiene mucho que ver con el Estado plurinacional e intercultural, con el derecho a la libre determinación, con el reconocimiento de los tratados históricos, que para el pueblo de Rapa Nui en particular es muy relevante, y después ya la Comisión 2, los principios, asuntos con relación a la ciudadanía y a la nacionalidad. En la Comisión 3, que es la cual formo parte, nosotros presentamos iniciativas referentes a autonomía territorial indígena, que es muy relevante para los pueblos indígenas, pero además nos sumamos a incorporar iniciativas con respecto al Estado regional, con esta descentralización del país, y además de mencionar territorios especiales, que el pueblo de Rapa Nui ahí tiene también mucho que señalar al respecto. Y en la Comisión 4, bueno, los derechos tanto individuales como colectivos. La Comisión 5 del modelo económico, derechos de la naturaleza. Y en la Comisión 6 presentamos iniciativas con respecto al pluralismo jurídico, y en la Comisión 7 referentes al patrimonio cultural, entre otras materias, repatriación, por ejemplo, entre otras materias. Ha sido bastante extenuante, pero hemos tratado de abordar las 7 comisiones temáticas y además impulsar el proceso de participación y consulta indígena en paralelo. Si eventualmente pudiera alejar el micrófono o el cable del collar porque roza y le interrumpe lo que nos está diciendo. Ahí sí. Muchas gracias. Perdón. Bueno, todas estas ¿Pero se iniciativas, escucha o...? no sé si se escucha, solo un ruido molesto, pero lo escuchamos perfecto. Ahora, en medio de todas estas iniciativas que usted mencionaba, hay algunas que sería bueno hacer algunas precisiones o explicar a qué apuntan cuando se habla, por ejemplo, de Estado plurinacional, cuando se habla de la autonomía y que ustedes pudieran tener. ¿A qué se refieren? ¿Qué es exactamente o qué implicaría esto en la práctica? Bueno, implica la incorporación de derechos colectivos, por ejemplo, el plurilingüismo, el reconocer los distintos idiomas que hablan los pueblos, como el de Rapa Nui, que es el idioma nuestro. Implica también establecer mecanismos de participación en la distribución del poder, que tiene que ver, por ejemplo, con establecer escaños reservados en distintas esferas del poder, tanto en el poder judicial como en distintas organizaciones. Puede ser a nivel regional. Implica también crear una institucionalidad al respecto para poder aglutinar todo el ejercicio y la garantía de estos derechos. Por ejemplo, el mecanismo de creación de las autonomías implica el reconocimiento de las autoridades tradicionales, de la forma en que tienen los pueblos de organizarse,
además del reconocimiento de los himnos, emblemas, entre otras materias, pero eso es como lo nuclear de la plurinacionalidad. Ya, pero cuando de las cosas que usted dice, tiene muchos son aspectos culturales o eventualmente de participación, ya sea la toma de decisiones, la forma en cómo se van a generar también las reglas, pero de alguna manera esta autonomía no lo separa o no cambia las reglas respecto a las que tengan que cumplir el resto de quienes vivimos en el territorio. Sí, bueno, hay bastante confusión con respecto a la plurinacionalidad porque lamentablemente se ha hecho una campaña también como un poco del terror señalando que esto implicaría la secesión, pero no, hay que, bueno, hay tratados suscritos por Chile, esto está contemplado en instrumentos internacionales, está el convenio 169, ratificado por nuestro país el año 2008 y que se entró en vigor el 2009, pero además Chile se compromete a través de la suscripción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a avanzar en estos derechos, ¿ya? Y por lo tanto, no son los únicos instrumentos internacionales, también están otros convenios, los de derechos civiles y políticos, los de derechos económicos, sociales y culturales, que también contemplan, por ejemplo, el derecho a la libre determinación que tienen todos los pueblos. Y eso significa que los pueblos tienen el derecho a poder organizarse de la manera que estimen conveniente, acorde a su cultura, obviamente. Por ejemplo, el pueblo Arapanui tiene una forma de organizarse tradicionalmente y eso se debe respetar. Y la autonomía, bueno, el pueblo Arapanui actualmente ya tiene reconocido en la constitución actual a través del artículo 126 bis, es reconocido como un territorio especial. Y precisamente este reconocimiento, la forma más avanzada o más acorde con los estándares del derecho internacional para poder avanzar con respecto a este reconocimiento de territorio especial es efectivamente o sea, establecer autonomías territoriales. Y eso tiene mucho que ver con tomar decisiones, por ejemplo, que las esferas de poder estén representados los pueblos, que puedan incidir finalmente en la toma de decisiones. Y eso es muy relevante hoy en día, por ejemplo, con respecto a la crisis sanitaria que estamos enfrentando, que para Rapanui de alguna forma lo ha efectuado en forma fáctica. O sea, Rapanui ha tomado decisiones muy complejas por la situación en la cual nos hemos envuelto por esta crisis sanitaria, porque estamos a 3.700 del territorio continental y por lo tanto había que tomar decisiones drásticas que lamentablemente a nivel central, por el desconocimiento de la realidad local, no se condecía con lo que el territorio insuma decisiones sin tener que esperar que a nivel central se tomen estas decisiones y terminen finalmente implementándose a nivel local. En el fondo es tomar las decisiones desde lo local y que van subiendo a nivel regional y a nivel nacional. Es hacer un ejercicio contrario a lo que nuestro país ha funcionado por muchos años y que es tan necesario para poder llegar a los distintos territorios con respecto a materias referentes a salud, educación. Todo eso dentro de un marco regulatorio, en el fondo de la misma constitución, porque hace unos días otra de sus compañeras del pueblo originario señalaba que no es que quieran hacer otra nación totalmente independiente, sino, y que no tenga casi nada que ver con otro país dentro del nuestro, sino más bien apuntar a estos aspectos que usted menciona. Sí, yo creo que también es dable señalar que hay experiencia comparada, porque a nosotros, bueno, siempre nos gusta mirar ejemplos tanto en Europa como, y yo traigo también la experiencia de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda ha sido un país que ha avanzado mucho. Bueno, siempre se nos compara, de hecho, con Nueva Zelanda, Chile en términos de escala, en términos de la economía de nuestro país con Chile, lo que producimos, el vino, y entre otras materias. Pero Nueva Zelanda ha avanzado bastante en el reconocimiento del pueblo maori, en este caso, que es la misma cultura que el pueblo Rapanui. El pueblo Rapanui comparte la misma cultura con Nueva Zelanda, con el pueblo maori de Nueva Zelanda, pero ellos han avanzado primero en reconocer el tratado histórico que tenían con el pueblo maori, la implementación del mismo a través de un tribunal, que es el Tribunal de Waitangi, reservar escaños reservados, en el Parlamento y en otras instituciones, y además la incorporación en distintas esferas. O sea, tenemos la primera ministra de Relaciones Exteriores es maori, entonces yo creo que es un buen referente para que nosotros observemos lo que ocurre en otros países y también en Europa. O sea, en Europa también se ha avanzado bastante la autonomía territorial e indígena, y en el continente, ¿por qué no mencionar también el caso de Colombia, entre otros? ¿Ve viable que todas estas cosas que hemos estado conversando se aprueben en el Pleno con 2/3? Bueno, lo que me preocupa a mí, primero,
el desconocimiento, principalmente con respecto a derechos humanos, derechos además que están contemplados en tratados suscritos por nuestro país, lo cual encuentro gravísimo. Y yo creo que la primera etapa, por lo menos de mi participación, ha sido informar, o sea, informar que tenemos tratados suscritos, cuáles son las implicancias de esos tratados, que los tratados no son solamente meras declaraciones de buena voluntad, sino que esto obliga a nuestro país y es el momento y es la oportunidad a través de este proceso de poder avanzar en esas materias. Yo creo que, bueno, el hecho de que estemos representados los pueblos a través de escaños ha sido un avance, un cambio paradigmático, es primera vez que tenemos derecho a voz y voto, pero bueno, los mecanismos no son solamente eso, hay muchos otros derechos de los cuales se tiene que avanzar, o sea, no estamos reconocidos en la Constitución y eso somos casi el único país que falta porque reconozca a su pueblo originario y eso habla muy mal del país con respecto a no poder avanzar sistemáticamente. Esto se está intentando desde la vuelta a la democracia con este acuerdo de no imperial, cuando desde los pueblos se sostiene que es fundamental la incorporación del reconocimiento de la Constitución, pero de 1990 hasta el 2022 no se ha avanzado ni un ápice con respecto a esos temas. Entonces, es la oportunidad, estamos muy atrasados y por eso quizás abruma un poco pareciera como que estamos cambiando radicalmente el país, pero lo que pasa es que Chile está muy atrasado en materias de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, desde que se han comenzado a votar en general, no solo los proyectos que tienen que ver con pueblos originarios, sino que en general relacionados a economía, modificaciones del Poder Judicial, entre otros, se ha generado harta inquietud desde la opinión pública, desde distintos expertos, sectores. ¿Cómo ven ustedes eso? Se hace un llamado a la calma desde la convención en cuanto a que esto está en una etapa recién preliminar, puede cambiar más adelante, pero algunos dicen, bueno, ¿por qué avanzar en ideas que saben que van a cambiar sustantivamente y no mejor empezar a conversarlas desde algo un poquito más consensuado? Yo creo que es fácil decirlo, pero es muy difícil implementarlo. El país está polarizado en general, no solamente en la convención, eso hay que señalarlo, o sea, es cosa de ver qué es lo que ha ocurrido con las elecciones presidenciales y parlamentarias, cómo está la situación política de nuestro país. Estamos enfrentando una crisis a nivel político. Las instituciones públicas están muy desprestigiadas, todos los poderes del Estado sin excepción. Hay una baja participación ciudadana en términos de elecciones. Y eso no es algo que sea solamente la convención. Yo creo que hay que contextualizar el momento histórico en el que estamos atravesando y no enfocarlo solamente a una institución en particular. Por tanto, las propuestas son bastante polarizadas. O sea, aquí habemos, y eso es lo que nosotros vamos a tener que finalmente lograr con la aprobación de las normas que requieren un quórum alto. Finalmente, tú tienes que pensar que si se proponen iniciativas muy radicales una con otra que pareciera no dialogar, finalmente las que van a poder avanzar son las que van a tener la aprobación de 103 de los convencionales. Y eso obviamente ahí va a haber un trabajo de todos, que todos vamos a tener que realizar, porque hay que señalar que hay unos que quieren cambiarlo, o sea, que pareciera, da la sensación de que hay tanta, bueno, que no es que pareciera, es una realidad, hay necesidad de cambios estructurales fundamentales en nuestro país, en distintas aristas, en buena educación, etcétera. Pero por otro lado también hay que señalar que hay un sector que no quiere cambiar nada, y de hecho hay muchas iniciativas que se han propuesto por dicho sector, que son exactamente, o sea, es la constitución actual con leves modificaciones también, no se ha avanzado, no se quiere avanzar también, entonces yo creo que va a ser el ejercicio que ahora nos toca, es precisamente a través de las votaciones particulares, es poder lograr estos consensos en aquellas materias que son tan relevantes y que la ciudadanía está esperando que nosotros resolvamos, o sea, eso también Iniciativas que se han aprobado, algunas que buscan, por ejemplo, nacionalizar grandes empresas mineras o anular concesiones, tanto en minería como en otros sectores también que estén en territorio originario. Esto de que incluso revisar los tratados de libre competencia, cosa que todos los tratados o acuerdos internacionales se supone por una norma que dio proceso a este proceso constituyente no puede ser modificado, incluso retirarse o salirse del CIADI, o sea, hay varias cosas que han generado mucho ruido y que quizá, no sé si van a tener viabilidad o no, pero que podría haberse evitado quizá un maximalismo tan grande, o creen que eso no, eso está bien y debería ser así.
Es parte de la democracia, uno no puede restringir cómo uno propone la iniciativa, eso lo encuentro gravísimo. También hay que observar qué es lo que la ciudadanía está planteando a través de sus iniciativas. Se presentaron muchas iniciativas de norma popular, eso también da luces de qué es lo que espera la ciudadanía, cuáles son las demandas, las principales demandas, o qué es lo que esperan en términos, un buen termómetro para ver cómo la ciudadanía ve este proceso. Pero bueno, es un proceso conjunto. Yo no lo desmaría también del labor que tiene que hacer el Poder Ejecutivo con respecto a este fundamentales para suscribir tratados como el Tratado de Escazú y la desperdiciamos. Tuvimos la oportunidad de ser referente a nivel de materias medioambientales y lo desaprovechamos. Por lo tanto, yo llamaría a que veamos la película completa. Este es un trabajo conjunto a nivel país de las distintas instituciones, de los distintos poderes del Estado. Y también hay tratados que se ha cuestionado, por ejemplo, el convenio 169, que para nosotros como significa un gran avance en materia de reconocimiento de derechos, también ha sido cuestionado críticos de que no, que fue una muy estrategia, llamaría como a la calma. Yo creo que estamos en un proceso inicial. Es importante que la ciudadanía se manifieste, es importante que presentemos la mayor cantidad de iniciativas porque finalmente eso es la democracia. O sea, yo creo que lo que le faltaba a Chile, y bueno, esto es una opinión personal, es precisamente pronunciarse con respecto a tantas materias que hoy tenemos la oportunidad de debatirlas, de liberarlas, escuchar los puntos divergentes y tratar de buscar consenso. Y esto es algo que se construye con todos y es algo, a diferencia de la Constitución del 80, que se redactó bajo 4 paredes, con un grupo bastante elitista de abogados, hombres, todos, o sea, la mayoría. Entonces yo creo que estamos haciendo un gran ejercicio cívico, ejercicio país, para poder avanzar en materias que son tan relevantes para nosotros. Muchísimas gracias, Tere, por conversar con nosotros. Sabemos que tienen la agenda apretadísima, así que doble gracias por hacerse tiempo para conversar con él. Muchas gracias a ti por la entrevista, que estés muy bien. Saludos. Que esté muy bien. Siga todos los detalles de lo que está ocurriendo en la convención junto a nosotros aquí en emol.com.